¿Alguna vez imaginaste que las poblaciones coreanas, chinas y japonesas pueden tener más en común genéticamente de lo que muchas personas piensan? Aunque sus culturas son marcadamente diferentes, existe una base genética compartida que remonta a un pasado común. ¿Qué significa esto? ¿Y cómo estas similitudes y diferencias han ayudado a moldear las identidades de estos pueblos a lo largo del tiempo? Estos tres grupos no solo comparten rasgos genéticos, sino que también tienen raíces ancestrales que remontan a un grupo de agricultores neolíticos de la Runa Verde. Esta conexión común va más allá de las fronteras culturales e históricas, reflejando cómo la evolución biológica y las migraciones influyeron en la formación de las características de estas poblaciones. Sin embargo, estas similitudes no significan que sean idénticos. Hay una complejidad que va más allá de la genética. China, por ejemplo, es hogar de una impresionante diversidad étnica. Con más de 50 grupos étnicos, la mayoría de la población china pertenece al grupo Han, que representa el 92% de la población total. Este grupo desempeñó un papel crucial en la formación de la identidad nacional china, pero otras etnias, con sus propias tradiciones e idiomas, también contribuyen a la rica tapicería cultural del país. China, con 1,4 mil millones de habitantes, no solo lidera el mundo en términos de población, sino que también se destaca como una potencia económica global. Por otro lado, Japón sigue una trayectoria distinta. La mayor parte de la población japonesa está compuesta por los Yamato, que representan el 97,4% de la población, pero Japón también alberga pueblos nativos, como los Ryukyuans y los Ainu. Estos grupos, aunque minoritarios, ofrecen una rica contribución a la historia y cultura japonesa, revelando la complejidad del país, que se mantiene relativamente homogéneo, pero al mismo tiempo plural. La península coreana, por su parte, tiene su propia historia evolutiva. Los coreanos comparten raíces ancestrales con los chinos, debido a la proximidad geográfica e interacciones a lo largo de la historia. Sin embargo, Corea siguió su propio camino, con una identidad única moldeada por una lengua, cultura e historia propias, además de un fuerte deseo de preservación cultural. Aunque es un país más pequeño en términos de población, Corea ha sido una potencia cultural influyente, especialmente con el ascenso global del K-pop y el cine coreano. Entonces, ¿qué une o separa a estos pueblos? La genética revela un lazo, pero es la historia, la cultura y las condiciones regionales lo que realmente formó las identidades únicas de cada grupo. Como vimos, el ADN puede conectar, pero son las historias culturales las que realmente los definen. Curioso, ¿verdad? La genética muestra un lazo entre estos pueblos, pero cómo cada uno desarrolló su propia identidad. Antes de continuar, deja tu like e inscríbete en el canal para no perderte este análisis completo. Ahora que entendemos la fuerte conexión genética entre coreanos, chinos y japoneses, surge una pregunta intrigante. ¿Por qué, a pesar de las similitudes genéticas, cada uno de estos grupos desarrolló características culturales y biológicas tan distintas? ¿Cómo pequeñas diferencias en la composición genética ayudaron a moldear las poblaciones e influenciaron la diversidad que vemos hoy? La respuesta comienza con la observación de que, aunque todos comparten una ancestralidad común de los antiguos agricultores neolíticos de la Runa Verde, las diferentes proporciones de este ADN entre los grupos crearon distinciones biológicas. Los chinos y los coreanos tienen una conexión más cercana, con el 77% de su composición genética originada de estos antiguos agricultores. Esto significa que, además de las similitudes genéticas, estas poblaciones comparten muchos rasgos biológicos, desde características físicas hasta predisposiciones a ciertas condiciones de salud. Los japoneses, por su parte, comparten esta misma origen, pero con una diferencia significativa. Tienen aproximadamente el 61% de su ADN derivado de los agricultores neolíticos de la Runa Verde, una proporción menor en comparación con los chinos y los coreanos. Pero, ¿qué hace a los japoneses diferentes? Una explicación se encuentra en las influencias únicas y aisladas de Japón, como la presencia del pueblo Jomon, un grupo nativo que habitaba Japón antes de la llegada de migrantes continentales. Esta interacción histórica aislada permitió que los japoneses evolucionaran de manera única, con características genéticas y culturales que los distinguen de sus vecinos.
El pueblo Jomon representa una parte significativa de la herencia genética de los japoneses. Con el 18,8% de su ADN proveniente de esta población indígena, los japoneses mantienen características exclusivas relacionadas con su geografía insular y su adaptación al entorno japonés. La comparación con los coreanos, que tienen solo el 5,2% de ADN Jomon, ilustra cómo la historia evolutiva y el aislamiento geográfico jugaron un papel fundamental en la formación de la identidad genética de los japoneses. Además, otra diferencia importante surge de la interacción de los chinos con las poblaciones del sudeste asiático. Alrededor del 33% del ADN de los chinos proviene de agricultores del sur de Asia, como indonesios y camboyanos. Esta conexión acerca a los chinos de las poblaciones del sudeste asiático y destaca una diferencia genética importante en relación con los coreanos y los japoneses, que tienen una conexión más débil con este componente genético. Los coreanos, en comparación, tienen una identidad genética más orientada a la península coreana, con una menor influencia de los agricultores del sur de Asia. Sin embargo, los coreanos no comparten el mismo lazo con los Jomon u otras poblaciones insulares, como ocurre con los japoneses. Esto hace que la genética coreana esté más centrada en un contexto continental, con migraciones e interacciones más restringidas que las ocurridas en Japón. Estas distinciones genéticas no son meras curiosidades. Explican el desarrollo cultural y biológico único de cada uno de estos pueblos. Los chinos, con raíces profundas en Asia continental, siempre han tenido una mayor interacción con otras culturas, lo que ha moldeado su historia y tradiciones. Los coreanos, con una identidad más orientada a la preservación cultural local, también han formado una sociedad única, mientras que los japoneses, aislados por su archipiélago, han mantenido muchos elementos culturales distintivos que definen la sociedad japonesa hasta hoy. Como hemos visto, la genética de los coreanos, chinos y japoneses tiene orígenes comunes, pero a lo largo del tiempo, las interacciones con diferentes ambientes, culturas y condiciones geográficas han moldeado de manera única a cada una de estas poblaciones. Pero, ¿cómo la geografía y el ambiente influyeron aún más en estas diferencias culturales y genéticas? China, con su vasta extensión territorial, fue escenario de múltiples interacciones entre diferentes grupos étnicos a lo largo de los siglos. Su enorme diversidad geográfica, que va desde las montañas del oeste hasta las llanuras costeras del este, contribuyó a la formación de una variedad de tradiciones culturales e identidades regionales. Además, los intercambios culturales y comerciales, como la famosa Ruta de la Seda, desempeñaron un papel crucial en la difusión de ideas y en el intercambio genético con otras regiones, como el sudeste asiático e incluso África y Europa. Por otro lado, Japón, debido a su condición insular, estuvo aislado de muchas influencias externas hasta el comienzo de la era moderna. Esta condición geográfica hizo que Japón preservara muchas características culturales y genéticas únicas. El pueblo Jomon, que habitó Japón durante miles de años antes de la llegada de migrantes continentales, dejó una marca profunda en las características físicas y culturales de los japoneses. Además, la historia de Japón está llena de momentos de resistencia contra influencias externas, como las invasiones mongolas en el siglo XIII y la política de aislamiento, Sakoku, durante el periodo Edo, que duró hasta el siglo XIX. Esta protección natural, junto con la autosuficiencia de Japón, permitió el desarrollo de una cultura única y una identidad genética más aislada. La península coreana, con su posición estratégica entre China y Japón, fue constantemente influenciada por ambos. La dinastía Goryeo, por ejemplo, estableció lazos comerciales y diplomáticos con China, mientras que las interacciones con Japón resultaron en un intercambio cultural e incluso militar. La geografía de Corea, con sus montañas y costas, también jugó un papel importante en la formación de la sociedad coreana, proporcionando defensa natural contra invasiones externas e impulsando la agricultura y la vida comunitaria. Estas influencias ambientales, que van desde las fértiles llanuras de China hasta los aislados archipiélagos de Japón, ayudaron a definir las características culturales y biológicas de cada población. La adaptación de cada grupo a sus respectivos ambientes es una de las razones por las cuales, a pesar de compartir una ascendencia común, evolucionaron de formas tan distintas.
Ahora que comprendemos cómo la geografía y la historia influyeron en las diferentes trayectorias de las poblaciones coreana, china y japonesa, surge una reflexión importante. ¿Cómo estas similitudes genéticas pueden ayudar a conectar estas culturas tan diversas? La respuesta está en una comprensión más profunda de las migraciones y las interacciones a lo largo de la historia, así como en los descubrimientos genéticos que nos permiten trazar estos vínculos invisibles entre los pueblos. La genética, a diferencia de lo que muchos piensan, no es solo una línea recta que conecta individuos. También es una línea que recorre un rico tapiz de intercambios culturales e históricos. Los coreanos, chinos y japoneses, aunque hayan seguido caminos evolutivos diferentes, llevan en su ADN las marcas de una larga historia de migraciones, influencias y conexiones. Como vimos, más de la mitad del ADN de estas poblaciones tiene sus raíces en los antiguos agricultores neolíticos de la Runa Verde. Y este punto de origen es un vínculo poderoso que conecta estas culturas de manera profunda. Estas interacciones a lo largo de la historia moldearon no solo la genética, sino también las identidades culturales de cada uno de estos pueblos. Por ejemplo, China, con su papel de potencia económica y cultural, fue fundamental en la difusión de nuevas tecnologías, filosofías y religiones que influyeron en las sociedades vecinas. El confucianismo, por ejemplo, originario de China, tuvo un impacto profundo en la sociedad coreana e influyó también en aspectos de la vida japonesa. Japón, por su parte, a lo largo de su historia, fue notablemente adaptable a las influencias externas. A pesar de su política de aislamiento durante siglos, el país supo absorber y adaptar prácticas culturales de China y Corea, especialmente en áreas como la escritura, el budismo y las artes. Sin embargo, como se discutió anteriormente, Japón también mantuvo un fuerte sentido de identidad propia, siendo capaz de preservar elementos únicos, como el idioma y las costumbres, que siguen definiendo a la nación hasta hoy. Corea, por su posición intermedia entre China y Japón, ha sido históricamente un punto de confluencia cultural y política. La presencia del budismo, las interacciones comerciales con China y las influencias culturales de Japón durante diferentes periodos históricos ayudaron a formar una cultura coreana resiliente y única. El intenso orgullo nacional y la énfasis en la preservación de la cultura e identidad coreanas también son parte de esta historia evolutiva. Estos vínculos, aunque basados en genética, también son culturales. La genética, a lo largo de miles de años, nos da una perspectiva única para entender las raíces de cada pueblo, pero los intercambios culturales, sociales e históricos son lo que realmente solidifica la identidad de una nación. Al final, la genética conecta, pero es la historia la que define cada cultura. ¿Qué es lo que más te sorprendió de esta relación entre chinos, coreanos y japoneses? Comenta aquí abajo. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora y activa la campanita para no perder los próximos vídeos.